Muy buenos días, tardes o noches, depende de la hora que nos mires. Te damos la más cordial bienvenida una vez más a esta entrega de contenido que hacemos aquí en tu canal, amigos de Jesús Nazareno. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. El día de hoy iniciamos esta semana con mucho entusiasmo, con mucho vigor, un poco tarde, porque venimos de un programa muy intenso en el canal de Jesús Nazareno 2020 y tuvimos un retraso durante el día. Aquí el canal no explica con más detalle, pero tuvimos un retraso. Sin embargo, no es justificación. Aquí estamos, tardes, pero sin sueño, como se dice en mi pueblo. Ok, de hoy, hermanos en Cristo, vamos a tratar de resolver una pregunta muy interesante. Aunque usted no lo crea, aunque usted lo dude, todavía en la actualidad hay sacerdotes que se atreven a negar que el demonio existe. Hay sacerdotes que han hablado, que han dicho abiertamente que el demonio no existe, que el infierno no existe. Incluso hay unos que dicen que el pecado es un invento. Sacerdotes, ¿eh? Para que veas cómo está la iglesia, para que veas cómo y cuánto tenemos que evangelizar. Vamos a mostrarte a continuación una información que te puede interesar con respecto a este tema. El sacerdote ha dado una respuesta muy contundente, muy importante que vamos a decir. ¿Por qué algunos sacerdotes niegan todavía en esos tiempos la existencia del demonio? El sacerdote te va a responder, ¿sí? El demonio no es un mito, sino es una realidad muy real, valga la redundancia, lo dice el sacerdote. Más de lo que pensamos nosotros, más de lo que podemos creer en la vida, señala el padre Francisco Torres Ruiz, exorcista de la diócesis de Plasencia en España. Hizo unas declaraciones en una entrevista que se le hizo en el canal de WTN. El sacerdote explica el por qué algunos sacerdotes niegan la existencia del diablo. Negar la existencia del diablo es negar la Sagrada Escritura, mis queridos hermanos en Cristo. Tenemos que afirmar contundentemente con la fe de la Iglesia que el diablo existe. Lo sostiene el padre Torres. Al describir cómo el demonio se le nombra en la Biblia desde la creación de Adán y Eva, revestido de forma de serpiente, que las induce a la tentación y que desde entonces hasta el fin de los tiempos va a estar haciéndole la guerra al ser humano para alejarlo de la mano de Dios. Asimismo, el exorcista detalló que el maligno también habla, que también hablan los padres del maligno, también hablan los padres de la iglesia, los santos como San Antonio, San Gregorio Magno e incluso el concilio, eh, el concilio cuarto de Letrán, que afirma tácitamente que el diablo fue creado bueno por Dios, pero que asimismo se hizo malvado por esa opción fundamental que tomó contra Dios. En ese sentido, el presbítero también considera que el negarlo se debe muchas veces a un problema psicológico, porque aquellos que nos dan miedo o que nos es incómodo, es mejor negarlo que afrontarlo. Asimismo, enfatizó que otra de las razones que algunos sacerdotes niegan la existencia del demonio es por una formación deficiente, mientras que aquellos que están formados y lo niegan, prácticamente deben tomarse en cuenta como herejes. Creo que son las razones más básicas por las cuales los sacerdotes niegan al demonio, por miedo o por mal formados que están, o ya se puede decir que por herejías. ¿Cuál es la forma del diablo? El sacerdote responde. El padre Torres comentó que las representaciones y las realidades divinas o espirituales han surgido de lo colectivo y lo imaginario. Bueno, se refiere a las formas de que el diablo es, pero bueno. Ok, vamos a hablarlo ya para que tú lo entiendas. Explicártelo mejor. Bueno, el sacerdote básicamente está dando unos principios muy importantes. Qué bueno que lo hizo un exorcista y qué bueno que lo están reafirmando. A ver, hay sacerdotes en la actualidad que niegan el demonio. Niegan la existencia del diablo abiertamente, dicen, el diablo no existe, el diablo no. Niegan también el purgatorio, niegan el infierno. El sacerdote lo dice muy claro. A ver, todos los que niegan esto es por tres razones muy importantes. En primer lugar, negar
cuando le hicieron a a San Juan Pablo II la pregunta de que todavía había gente en la Iglesia Católica que creía en el diablo y había algunos que negaban la existencia del demonio. ¿De qué les manda decir? Le preguntaban a Juan Pablo II. Juan Pablo II dijo algo muy fuerte, muy clave, que el que niega la existencia del demonio se sale de la doctrina de la Iglesia. Así de fácil. Entonces, el sacerdote que te niegue al diablo se está saliendo automáticamente de la doctrina de la Iglesia. El padre Torres dice que negar al demonio es negar la escritura en la Iglesia Católica. Es correcto. Negar al diablo es negar las sagradas escrituras. Pero dice el padre que lo niegan por 3 razones principalmente. Una, porque el sacerdote no está bien formado. Esa es lo más básica y creo que es la más común de todas. Los curas no están formados, no tienen los elementos necesarios, la doctrina necesaria para poder entender y comprender estas realidades espirituales, ya que los padres de la iglesia lo dicen, las escrituras lo dicen, los santos lo dicen, incluso el Concilio de Letrán también lo dice, de Trento también lo dice, el demonio es creado bueno originalmente por Dios, pero que él por su propia decisión decidió hacerse malo. Eso lo dice el sacerdote. Otra razón por la que los curas pueden negar al diablo es una falla psicológica. Porque como dice el padre, lo que tú tienes miedo, lo mejor lo niegas. Para mantenerlo oculto, no lo quieres afrontar, quieres negarlo, quieres evadirlo. Y por esa razón, muchos curas niegan al demonio, niegan la existencia del diablo. Y la otra y la más perversa es el cometer herejías. Cualquier sacerdote que quiera negar la existencia del demonio, pues aunque esté bien formado, aunque tenga todas las bases, la información, la formación, y esté de acuerdo en que el demonio existe y él se empeñe en negarlo, es un hereje. Tengamos mucho cuidado en eso, mis hermanos en Cristo, porque mucho católico, años 60, 70, 80, fue formado con que la existencia del demonio ya no existe, valga la redundancia, y muchos ya se alejaron creyendo que la vida es sin el diablo. El diablo es parte de tu vida. Tienes que convivir con el diablo mientras vivas aquí en la tierra. ¿Es la causa de pecado o es el incitador o el acusador por excelencia? El querer negar esto es como negar que existes tú. Es de quien Jesucristo nos va a salvar. Entonces, hubo mucho cura hereje que se empeñó en negar la existencia del diablo. Por eso cometíamos tantos pecados. Y yo a mi juicio particular, creo que esto fue lo que desembocó a tanto pecado en el ser humano, en la iglesia y en el mundo entero. Hicieron otra pregunta al sacerdote que es exorcista sobre cuál es la forma del demonio. El padre lo dice muy, muy cierto. Los espíritus no tienen forma. No tienen forma. Pero sin embargo, pueden tomar la forma que se les permita hacer. Que se les permita a ellos mostrarse. Por lo regular, todas las figuras que se hacen del diablo, de los espíritus, tanto de ángeles como del demonio, representan incluso visiones, toman nota de las visiones de cómo eran. Por ejemplo, en la Biblia, cuando aparece de los hombres de blanco de Abraham, cuando llegaron a Abraham que iban a destruir Sodoma, eran hombres de blanco, seres luminosos, bonitos, los ángeles. Pero también, cuando vemos la presencia del diablo, por lo regular es horrendo por su forma de ser, no porque el diablo sea horrendo en sí, sino por su forma de ser, por su decisión, por su pecado, por su perversión. Entonces el demonio puede tomar diferentes formas, las que se le permitan. En el Antiguo Testamento tenemos muchas. Podemos verlo como pájaro, podemos verlo como animal, podemos verlo como ángel, incluso a veces de luz también, pero no es de luz, es el diablo. Las diferentes formas. Un hombre, una sombra, tiene que pedirle permiso a Dios para ver qué forma va a tomar. Porque no es libre de mostrarse como él quiera, ¿no? El libre Satanás tiene sus límites. Entonces, la figura del diablo, pues no la podemos, es una figura angélica. Claro que se le representa con lo peor, las formas son muy terribles, pero no es que digas tú la forma propia, porque ellos son espíritu, no tienen forma. No tienen forma. Sin embargo, vuelvo a repetirlo, por la maldad se le representa así, pero siempre, bueno, el demonio es un ser de maldad, malvado completamente, asesino por excelencia.
por su pecado, no por cómo fue creado, por su pecado, por su mala decisión. Es triste que en nuestros tiempos, es triste que nuestra iglesia se niega en la existencia del demonio. A pesar de que tantos sacerdotes, pastores de la iglesia, santos de la iglesia, padres de la iglesia, incluso Jesucristo se ha mostrado firme ante la existencia del demonio. Es triste ver cómo muchos sacerdotes se empeñan en negar lo que es innegable, se empeñan en negar el demonio. Te muestro esta información para que tú entiendas por qué está la iglesia a nivel doctrinal tan alejada de la realidad. Mucho cura te viene a decir que el diablo no existe, que no pasa nada, que puedes pecar, que puedes vivir como tú quieras, que puedes pasarte todo el tiempo, toda la vida pecando y que no hay forma de que tú te condenes porque eso no existe, eso es cuento de viejitos, es cuento de mayores. Resulta que muchos se van por ahí, agarran la bajada de la vida y se condenan. Es lamentable como muchos católicos, por seguir estas creencias, se duermen y despiertan en el infierno. El demonio es una realidad viva. El diablo es una realidad que no la puedes negar. El infierno igual, el cielo igual. La iglesia se ha empeñado muchos años, siglos, en enseñarnos y en hacer énfasis en esta doctrina que ya casi hemos olvidado. Lo más terrible es que hay sacerdotes que la niegan, hermanos en Cristo. ¿Cómo es esto? Mala formación, problemas psicológicos o conductas heréticas por parte del clero. Para que te quede claro, el sacerdote que te niegue la existencia del demonio, del infierno, del juicio, del purgatorio, aléjate de él. Es un mal pastor. Es un lobo con piel de oveja. Como advertencia. Ojalá te haya servido este video para tu crecimiento espiritual. Gracias por acompañarnos. Iniciamos esta semana con mucha fuerza, con mucha energía. Te esperamos próximamente en los nuevos contenidos que haremos con la gracia de Dios en los próximos días. Bendiciones y hasta la próxima.